ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. La libertad de expresión es un derecho fundamental, o un derecho humano, que incluso está contemplado dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, y muchas de las constituciones, los sistemas democráticos del mundo occidental sobre todo, lo señalan e incluyen. Y es una de las banderas enormes tras la cual la prensa se embandera para poder desarrollar su trabajo, el derecho a la libertad de expresión como una parte también colateral o conjunta de la libertad de prensa. Ezequiel, sin embargo, todo esto está en cuestión actualmente cuando vemos reacciones ante expresiones públicas de esa libertad de decir lo que uno piensa de maneras muy violentas que nos hacen pensar, libertad de expresión, ¿hasta dónde? Yo creo que este tema, que es un tema en este momento muy candente por lo que ha sucedido en Francia en relación a la revista Charlie Hebdo, ¿no? Y la masacre de 12 personas, dibujante, director de la revista, por parte de fundamentalistas musulmanes, creo que eso pone sobre el tapete dos graves problemas. En primer lugar, el problema número uno, que es el problema del fundamentalismo. Uh-huh. Es decir, ¿cómo reacciono yo frente a lo que creo o lo que pienso? ¿De qué modo cuando me siento agredido siento también el derecho a responder, en este caso con mayor fuerza o con mayor violencia que con la que he sido agredido? Y en segundo lugar, creo que el segundo gran tema que se plantea es que mencionabas vos de la libertad de expresión. Es decir, yo puedo decir lo que quiera, es verdad, pero sin embargo tengo que respetar también al otro. Es decir, lo que tengo enfrente es una persona, no es una cosa. Es alguien que siente, que piensa, que tiene derecho también a sentirse ofendido, tiene derecho también a pensar que el otro está maltratando frente a determinadas ridiculizaciones de cosas que para los demás pueden ser muy importantes. Yo creo que el principal error frente a todo esto es el no saber ponerse en ambos casos en el lugar del otro, sino entender que el otro tiene también sentimientos y percepciones. Y esto vale para los dos grupos, tanto para el fundamentalista musulmano, islámico, y también para el fundamentalista de la libertad de expresión. Porque se convierte en un fundamentalista en última instancia. Yo creo que sí. Es decir, hay una consigna que se embanderó a los pocos días de esta masacre, que creo que es un punto de inflexión con respecto al pensamiento occidental sobre este tema de la libertad de expresión, y es yo soy Charlie, ¿no? Por el tema de defender la revista o a la gente que se expresó con libertad. Yo creo que tenemos que definitivamente defender la libertad de expresión. Ahora, yo no diría yo soy Charlie, yo no estoy de acuerdo con la forma en la que ellos se expresan hacia todos los grupos religiosos, no solamente hacia los musulmanes. Me parece hiriente, me parece agresiva, me parece innecesaria, me parece inclusive poco agradable y hasta esta es una opinión personal y hasta artísticamente pobre. Ajá. Para lo que es la tradición de la historieta y del humor gráfico en Francia. A pesar de esto, de ninguna manera estamos justificando una masacre absolutamente irracional. Tampoco podemos levantar la bandera de fueron provocados. También, algo que se ha comentado mucho en estos días, es el tema de la reacción no es solamente contra la revista, sino es contra toda una postura francesa, pero también toda una postura occidental frente a determinados aspectos del mundo musulmán, del mundo islámico. Entonces, de alguna manera también esto es el emergente de otra situación mucho mayor, donde muchos pueblos de Medio Oriente se sienten terriblemente oprimidos por el poder de Occidente. Es decir, la discusión es una discusión terriblemente amplia y reducirla a unos pocos elementos es complicado, porque además podemos pecar cayendo en algún tipo de maniqueísmo que no es lo que queremos hacer. Pero sí siento, Esteban, que de alguna manera uno tiene que, cuando se expresa, tiene que pensar en el otro. Tiene que pensar en la reacción que va a generar en el otro.
Al margen, como decimos, que esto no justifica este tipo de reacciones violentas, pero tampoco por la libertad de expresión yo puedo pasar por encima de todo. Ujú. La libertad siempre implica responsabilidad. La responsabilidad de no hacerle daño al otro, o en todo caso de decir de determinada manera. Y acá entra también el tema del humor, Esteban, es decir, cómo manejamos el humor. Este es un humor netamente agresivo, netamente tendencioso además, es decir, que intenta imponer un determinado tipo de idea. En Argentina hay también revistas similares, el país donde yo provengo hay revistas similares a estas, que muchas veces causan reacciones de este tipo, pero no solamente las causan, sino que muchas veces, por supuesto sin llegar a estos grados de violencia, pero buscan escandalizar. Ser provocadores. Exactamente. Entonces yo me pregunto en primer lugar si la provocación desde un punto de vista artístico e ideológico sigue siendo una herramienta válida para la transmisión en un mundo democrático como el que vivimos. Si no, tendríamos que empezar a pensar que hay otras herramientas que son más efectivas para la transmisión de los mismos mensajes. Y hay que ver si no es una herramienta simplemente comercial, que con el escándalo, la provocación, el tirar mensajes gráficos de esta manera son para atraer más clientes para los productos que estoy desarrollando. Ese es otro tema también, digo, dentro de todo el panorama. Es decir, la provocación vende. Digo, y esta es una revista que necesita venderse. Por supuesto, es un producto. Para mantenerse en el mercado. Digo, de todas maneras, lejos de nosotros demonizar a la gente que está haciendo esta revista o considerar que el ataque ha sido justificado, porque el ataque es absolutamente injustificado. Ahora, esta revista atacaba también o ridiculizaba todos los tipos de fundamentalismo, y con respecto a eso, yo creo, sí, Esteban, que Occidente tiene que tener una clara postura con respecto a los fundamentalismos, pero a los fundamentalismos de todo tipo. Claro. Si nosotros atacamos exclusivamente al fundamentalismo islámico y dejamos de lado el fundamentalismo cristiano, que también está, estamos cometiendo un error. Todos los fundamentalismos son malos. Si cuando yo tomo mi concepto y pienso que se lo puedo imponer al otro por la fuerza, y que si el otro no lo respeta, yo puedo pasarle por arriba violentamente, digo, evidentemente estamos ante un problema. No estamos entendiendo la base de lo que significa vivir en democracia. Ahora, a mí me molesta lo de Charlie Hebdo, la forma en la que ellos manifiestan sus ideas también hacia el cristianismo. Pero a pesar de esto, jamás pensaría en este tipo de redacción. Hay tantas alternativas para poder plantar una bandera y establecer una postura. Y tal vez la más sana de ellas, si yo fuera francés y yo enfrentaría este tipo de situaciones, sería promover que nadie compre la revista. Claro. Intentar un boicot comercial. Digo, ¿y quién puede reprocharme a mí por pensar distinto, por proponer un boicot comercial contra una revista que vive de lo que vendí? De alguna manera, establecer esa sinergia que tiene que haber en todas las sociedades. Entonces, cae esto en la sociedad francesa, que la sociedad francesa históricamente hizo un culto de la libertad. Pero sin embargo también cuando vemos su historia, no siempre respetó las libertades fuera de sus fronteras, incluso dentro de sus mismas fronteras, muchas veces en pos de la libertad se cometieron grandes barbaridades. Claro. La libertad, por supuesto, es un valor fundamental y básico, pero el respeto también, y son dos elementos que tienen que ir de la mano. Si no se produce ese enlazamiento clave entre libertad y responsabilidad, libertad y respeto, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es el libertinaje, es decir, hago cualquier cosa, Claro. y en esto pecan los fundamentalistas musulmanes y peca también la revista Charlie Hebdo, es decir, pecan exactamente lo mismo, de llevar a un extremo, de ser fundamentalistas, pero cada uno con un concepto distinto. Entonces yo creo que cuando vemos este tipo de reacciones, creo que de alguna manera, no es que no hay que apoyar los reclamos, por supuesto, pero sí tenemos que sentarnos a pensar un poco más en profundidad. No reaccionar frente a las imágenes que vemos que son impactantes y que son terriblemente crueles, y sentarnos a pensar el panorama en frío, para darnos cuenta también que uno siempre tiene que situarse en un lugar intermedio y no en el lugar que me imponen. Entonces, cuando uno ve a determinados presidentes de países europeos o americanos embanderarse atrás de esto, sabiendo las barbaridades que cometen en Medio Oriente, también eso produce indignación. Claro. Y también eso produce de alguna manera dolor. Entonces hay una hipocresía muy grande en la clase política que reacciona frente a la muerte de 12 personas, pero que matan a cientos, y no hay una reacción tampoco frente a eso. Entonces Occidente también es muy hipócrita,
porque reacciona frente a esto, pero frente a otras cosas no reacciona, frente a otras masacres, frente a otras matanzas, no tiene ningún tipo de reacción porque no transcurren dentro de su territorio, dentro de la sinergia de su cultura. Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel Delutri. Estamos hablando sobre la libertad de expresión, qué límites puede llegar a tener esta libertad, dentro de qué marcos se hace y cómo podemos ejercerla en la convivencia con los demás, con libertad, pero con responsabilidad. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Qué límites, si es que debe tener, tiene la libertad de expresión? Libertad de expresión que es considerada como un derecho humano fundamental. Derecho que está, como decíamos al principio, incluso en las declaraciones universales de los derechos humanos, dentro de las constituciones de muchos países, y la libertad de prensa se embandera con ella para realizar su tarea. Y en medio de eso aparecen las reacciones de un lado y del otro, de cómo se debe utilizar esa libertad para expresar ideas. Bueno, todo eso nos lleva entonces ya del plano más conceptual, Ezequiel, a hablar de las formas en cómo debemos trabajar esta libertad de expresión. Seguro, Esteban, vos decías recién, tiene que haber límites. Claro, en todo hay límites. No podemos pensar que hay conceptos que son ilimitados. Todo tiene un límite, todo tiene un equilibrio. Eso choca bastante con la idea occidental de libertad que se ha llevado a tal extremo que es la libertad por la libertad en sí misma, sin mirar con, como decía el doctor Viktor Frankl cuando ingresó a los Estados Unidos, me gustaría ver del otro lado, cuando salga, así como la estatua de la libertad, la estatua de la responsabilidad, ¿no? Con ese criterio de defensa de la libertad es como también aprobamos el aborto, porque es mi libertad, es mi cuerpo, entonces hago lo que quiero. Como vamos avanzando hacia la aprobación de la eutanasia, como determinados países, incluso latinoamericanos, van avanzando hacia la aprobación de las drogas. Digo, es decir, estas cosas que son absolutamente nefastas y negativas para una cultura, van avanzando porque pensamos que la libertad no tiene límites, y la libertad tiene límites, claramente. Digo, ¿por qué? Porque yo vivo en una sociedad, y en una sociedad todo tiene que tener límites. ¿Por qué tiene que tener límites? Hay esta frase tan famosa que dice, mi libertad termina cuando comienza el derecho del otro. Exacto. Y esto es así. Si yo vivo solo en una isla desierta, entonces podría hacer lo que quiero. Pero lo cierto es que yo no vivo solo en una isla desierta, vivo en un mundo que tiene gente que piensa, que siente distinto. Okay. Cuando una persona reacciona violentamente, no está entendiendo que el otro tiene derecho a pensar, pero cuando yo me burlo del otro porque piensa distinto, también estoy cometiendo el mismo error. Vos hablabas de formas recién. Yo puedo decir que no estoy de acuerdo con algo, pero lo puedo decir de maneras que no sean hirientes. Claro. Digo, o puedo intentarlo, decirlo de forma que de alguna manera la forma guarde respeto hacia el otro. La forma es muy importante. Nosotros pensamos que la forma no tiene importancia, que lo importante es la idea y todo lo demás, pero la forma hace al respeto hacia el otro. Entonces yo pienso de determinada manera, pero cuando le doy forma a cómo voy a decir eso, en ese momento yo estoy pensando en el otro, estoy pensando en cómo el otro va a recibir la idea, y estoy pensando en que el otro se concentre en el concepto y no en la agresión. Ahora, los grupos estos extremistas, se los digan de la manera que uno se los diga, digo, de todas maneras tienen el mismo tipo de reacciones. Por no van a cambiar, seguro. No es justificable. El caso, pero patrón de esto, es el de Salman Rushdie. No, escribe un libro, Los versos satánicos, donde hace algunas menciones al Corán en desacuerdo, pone en cuestión algunos temas del Corán, y automáticamente sale la fatwa, es decir, la sentencia de muerte, y lo empiezan a perseguir por todo el mundo. ¿Sí? Ahí tenemos lo contrario a lo de Charlie Hebdo, es decir, tenemos la forma correcta, pero sin embargo la reacción del fundamentalista siempre es una reacción extrema. Es decir, nunca es una reacción medida.
hay cosas que cuando se dicen molestan o generan este tipo de reacciones. Estas son las cosas que hay que seguir diciendo. Y creo que es verdad, no hay que callarse frente a esto, pero sí tenemos que saber cuáles son las formas correctas de expresar lo que queremos expresar. Yo he hablado, como muchos de nosotros, con muchas personas ateas y totalmente anticristianas, pero que me han expresado sus ideas con respeto. Yo los he escuchado y he podido también transmitirle lo que pienso de sus ideas sin imponerme y sin intentar pasar por arriba de la otra persona. Ahora, me disgusta cuando una persona me trata de tonto por ser cristiano. Eso ya es la descalificación. Y cuando llegamos a la descalificación, a la burla, a la agresión, entonces el plano de la discusión pasa a otro lugar. O sea, porque estamos atacando a la persona y no a la idea, ¿no? Entonces yo me siento atacado y la reacción de cualquier persona natural y, digamos, instintiva es defenderse. Digo, lo que nosotros tenemos que evitar es llegar a este tipo de situaciones. Tenemos que evitar llegar a provocar al otro, no con mi idea, sino con la forma. Ahora, si el otro se siente provocado con mi idea, ese ya es su problema. Es otro tema. Pero si yo manifiesto de manera agresiva, de manera hiriente lo que pienso, entonces el problema es mío, porque no estoy considerando al otro, y no estoy considerando el valor de lo que dice el otro. Un escritor argentino que lo tengo en mi Facebook, que es muy inteligente, decidió hacer algo que suena muy desagradable, pero que sin embargo pone en cuestión todo esto. Empezó a poner en su Facebook chistes con respecto a la masacre de Charlie Hebdo. Y el resultado es absolutamente desagradable, y uno dice, está absolutamente desubicado lo que está diciendo. Pero en realidad es un juego, lo que él está haciendo es decir, miren, ustedes dicen, la libertad no tiene ningún tipo de límites, miren qué pasa cuando yo empiezo a burlarme sobre algo que es doloroso para Occidente. Y de alguna manera también nos está poniendo en el lugar en el que están muchos musulmanes, no digo ya los fundamentalistas, sino los otros, que se sienten agredidos cuando yo hago chistes sobre algo que para ellos es neurálgico, que para ellos es un punto sensible. Y creo que eso lo tenemos que aprender, es decir, sí, ridiculizan a Mahoma y no pasa nada, pero cuando ridiculizan a Dios, cuando ridiculizan a Jesús, tiene algunas tapas muy agresivas la revista Charlie Hebdo contra el cristianismo. Cuando ridiculizan al cristianismo, a mí me molesta. Entonces uno tiene que aprender también que tiene que rechazar todo. Digo, cuando molestan a un judío ortodoxo, se burlan de un judío ortodoxo, cuando se burlan de un musulmán, yo tengo que reaccionar, pero no así claramente. Tengo que reaccionar, como digo, se puede hacer un boicot comercial, puedo defender, puedo ponerme del lado del que está siendo atacado, puedo proponer no comprar esa revista, no consumir, puedo hacer un artículo de crítica en internet o lo que fuera, o en el lugar donde me encuentro, hablar en contra de eso y decir esto me parece que está mal y que es incorrecto. Entonces, de alguna manera, también nosotros tenemos que actuar como entes reguladores de la libertad. El Estado no puede regular la libertad de expresión, la verdad es esta, porque automáticamente se invoca el concepto de censura. Y yo no desearía jamás que el Estado sea el encargado de limitar la libertad de expresión. Me parece terrible que pase esto. Pero sí me parece que es el pueblo, que somos los ciudadanos, los que tenemos que equilibrarnos. La Biblia, Esteban, habla de esto. Recién fuera de micrófono compartíamos algunos pasajes que por ahí podés leerle a la gente para que sepa lo que la Biblia dice sobre este tema. Me parece fascinante lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea que la forma es muy importante. La forma, Esteban, es muy importante. Siempre es importante la forma. Siempre es importante la forma en la que llegamos al otro. Implica la forma es lo que implica el respeto que yo tengo hacia el otro. Por eso tenemos que aprender los cristianos a trabajar más sobre la forma en la que decimos las cosas. Es que yo también veo con dolor muchas veces que los cristianos somos agresivos para transmitir el mensaje. Y eso me duele, porque el mensaje de Jesús no es un mensaje agresivo. Es un mensaje de amor que trabaja desde otro lugar. Y Jesús reaccionó con fuerza frente a las cosas que eran negativas, por supuesto. Los confrontó. Les dijo palabras duras en muchos casos. Duras, seguro, pero siempre desde el lugar del respeto, siempre desde el lugar de la inteligencia, además, y no desde el lugar de la burla y la descalificación. Pero por otro lado, cuando se acercaba a la gente para hacer cambiar su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir, cuando hacía esto, lo hacía desde el lugar del amor.
Y ese es el lugar donde nos tenemos que situar nosotros. No buscaba destruir al otro, sino que buscaba atraerlo a una relación personal, ¿no? Exactamente, exactamente. Guiarlo en un camino distinto, guiarlo en un camino nuevo. Digo, la agresión definitivamente cerrá el camino. Tenemos que aprender a escuchar al otro. Tenemos que aprender a sembrar con el testimonio. Tenemos que aprender a ser menos agresivos. Tenemos que aprender a que Dios nos amó y estamos en el camino de Dios porque Él nos amó. Y por lo tanto, lo que tenemos que transmitirle al otro es eso, es el amor, no la restricción. Entonces a veces nos gusta más el no que el sí. Claro. Sin embargo, yo siempre digo, el cristianismo es la forma más acabada de libertad. ¿Sí? Porque es una libertad equilibrada. Y hacia eso tenemos que avanzar. Así es el cristianismo que me libera del yugo del pecado, de las cosas malas que tengo tendencia a hacer, y me lleva a un plano absolutamente distinto, a un plano donde puedo estar en contacto con un Dios que me renueva todos los días. Esa es la libertad que tiene que pregonar el cristiano, y eso es lo que el cristiano tiene que mostrar hacia afuera. Porque el cristiano se para en la persona que es la verdad, y esa persona de la verdad es la que nos hace libres. Exactamente, porque el cristianismo es una relación interpersonal, es una relación que nosotros establecemos con Dios. Y es esa relación la que nos va renovando. En esa relación prima el respeto. Dios nos respeta a nosotros, aun cuando nosotros lo despreciamos. Dios nos respeta. Dios respeta lo que nosotros somos y quiere trabajar en nuestro corazón para llevarnos a otro lugar, al lugar donde vamos a vivir la libertad plena, donde vamos a vivir la libertad total, una libertad que se vive en conjunto con el otro, que se vive en comunión con la otra persona. Ese es el lugar al que Dios nos quiere llevar. Los grandes músicos en tierra firme.
Escuchábamos una versión de la Oda a la Alegría o el Himno a la Alegría de Beethoven dentro de la Sinfonía número 9. Queremos escucharle a usted ahora sobre lo que expresamos el día de hoy sobre la libertad de expresión con Ezequiel Lelutri. Por correo electrónico puede hacerlo escribiendo a tierrafirme@transmundial.org. Un tema sin duda que da mucha tela para cortar, ¿no? tierrafirme@transmundial.org. En nuestro sitio web www.tierrafirmertm.org encontrarán los materiales de este programa, el audio para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo, el texto también para leerlo y descargarlo, y la oportunidad de opinar y discutir con los visitantes que también como ustedes llegan allí buscando más información o profundizar en el tema. También encontrará las conferencias de los grandes temas de Salvador Lelutri, artículos y diversas noticias. tierrafirmertm.org. Allí también tendrá los enlaces a las redes sociales, nuestro grupo en Facebook o seguirnos en Twitter y mantenerse actualizado de nuestra programación. Una carta al estilo tradicional, como no, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Dejamos todo esto en sus manos entonces y esperamos volver a encontrarnos cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.